Un cordial saludo de vuelta para todos ustedes. Un gusto estar compartiendo una clase más, que esta vez nos va a tocar un poquitito de hacer algo más práctico, como lo es la neurodidáctica. Utilizar toda la ciencia de la neurociencia para poder ejecutar nuestra práctica educativa diaria. Entonces vamos a basarnos en algunos fundamentos y les voy a dar algunos consejos para que lo lleven a práctica. Es un video corto, bastante práctico y espero que lo tengan en cuenta en su futura labor docente. La primera diapositiva que les muestro dice: la sala tiene que estar preparada para mejorar la atención y evitar las distracciones. Les recalco que nuestro sistema de atención se enfoca en un punto, disipa o borra todo el resto. Entonces, lo que queremos hacer en el salón de clases, así como alguna vez ya les mencioné en videos pasados, es que el salón de clase tiene que estar preparado para que no haya distracciones. Esta imagen nos delimita un poquitito de que aquí hay muchos elementos, está cargado de cosas. Entonces un alumno que va y se sienta en ese salón de clases, cuando el contenido que estamos dando es un poco aburrido o tedioso, de mucha carga teórica, etcétera, sea cual fuera la causa, el cerebro va a disiparse, va a desatender. Entonces va a mirar todo lo que se encuentra alrededor y le llame la atención. Entonces, mientras menos elementos haya en el salón de clases, mucho mejor será para el sistema de atención enfocarse en lo que se quiere mostrar. En este caso, por ejemplo, está cargado de cosas, pero vamos a fijarnos en una particularidad, que todas las cosas que están presentes en el aula tienen un mismo contenido, formas geométricas. Entonces, cuando se distraiga el cerebro, va a ir a mirar un objeto que tiene algún contenido o mensajes que también quiere transmitir y está relacionado. Entonces, si vamos a llenar de carteles, pósteres, maquetas, de alguna manera en el salón de clase, tenemos que hacerlo siempre con cosas que estén relacionadas al contenido. Entonces, si se disipa, si se desatiende o no se presta atención a un punto y migra a otro, va a seguir mirando siempre el mismo contenido. Entonces tratamos de garantizar de que todo lo que mire esté relacionado con lo que nosotros queramos enseñar. Y si esos objetos distractores no tienen relación con el contenido, es recomendable entonces que vaciemos y retiremos, ya que favorece la distracción. De tal manera a que el alumno pueda enfocarse, su estado de alerta y punto de enfoque de su atención esté centrado simplemente en lo que uno tiene intención de mostrar. Esa es la recomendación. Aulas vacías, sencillas, pulcras, ordenadas, o si hay algún elemento decorativo, utilicemos material informativo que tenga o guarde relación con el contenido que queramos enseñar. Entonces, recalco la idea: aulas despejadas, y solo tiene que estar presente todo material del tema o contenido que se está desarrollando en cuestión. Bueno, nosotros en realidad si estamos trabajando en la media, en la educación media, en ese nivel, usualmente los profesores van rotando y no dejan pertenencias en el aula, pero vamos a tener que tener cuidado y atender ese detalle de que el aula no esté contaminada con distractores. Y si queremos hacer un trabajo un poco más complejo, poder llevar materiales infográficos que estén relacionados a nuestro contenido y lo colocamos temporalmente mientras dure el desarrollo de nuestra clase. Existe una premisa que dice: el cerebro se enfoca en un solo punto. No puede enfocarse en dos puntos. Hay una imagen que se está moviendo y les apuesto que ustedes fueron a mirar a esa imagen para saber de qué se trata. En realidad, el mensaje que les quiero decir es que todo aquello que esté en movimiento llama la atención. Entonces el cerebro va a llevar el punto de atención a ese punto
y va a borrar el resto. O sea, mientras estemos mirando esta imagen, es imposible leer el texto de arriba si es que no llevamos el enfoque visual y de nuestra atención hacia la letra. Entonces, vayamos a tener en cuenta esta premisa de que solo podemos enfocarnos en un punto. Por eso es que los materiales infográficos que estén alrededor, mientras no se traten del contenido que estamos desarrollando, simplemente van a distraer y disipar ese proceso tan importante que es la atención. Y este gráfico, de vuelta, transmite ese mensaje de que el cerebro enfoca nítidamente un objeto, un objetivo, y borra o disipa el resto. Como esta imagen que podemos ver en primer plano, la cámara fotográfica, pero el detalle del resto de las imágenes se ven borrosas. No olvidemos nunca que toda nuestra actividad docente, la clase que yo vaya a presentar, realmente tenga los 3 canales de aprendizaje que ya hemos estudiado presente. Algún acto que se pueda oír, se pueda ver y se pueda hacer o tocar. Entonces debería estar presente estas 3 modalidades para que todos los alumnos puedan recibir la información. Porque si yo utilizo una de ellas o 2 de ellas, no utilizo todas, existirán alumnos que no van a aprovechar al máximo la clase y esa no es nuestra misiva, sino que todos aprendan. Entonces voy a tratar de utilizar los 3 canales visuales, atendiendo a que mis alumnos, algunos son más visuales, otros son más kinestésicos y otros auditivos, y si yo hago una mezcla en mi docencia, en mi didáctica, es más probable que todos absorban la información que yo les quiera transmitir. Cuando yo vaya a trabajar porciones del cerebro que yo necesito desarrollar, que son los periodos sensibles de los que hablamos en una de las primeras clases, si ustedes consiguen fijarse, por ejemplo, aquí en la adolescencia, a los 15 años, es en la franja etaria donde más alumnos vamos a tener, dada la habilitación pedagógica me habilita para estos niveles. Recuérdense que es una edad social. Debo tratar de realizar actividades que impliquen grupo. Ellos tienen más una mente humanística. Ellos, la mente razonadora que ocurrió en la primera infancia del por qué de cada cosa, se va disipando y entonces ya arrastran, ya piensan más en el ser, en quién soy, qué quiero ser, y buscan cierta independencia social. Así que tiene que haber un equilibrio entre los trabajos grupales y los trabajos individuales. Recuérdense que ellos quieren fortalecer su identidad. Entonces, estas son las recomendaciones para no abusar de los trabajos grupales, no abusar de los trabajos individuales, puesto que tiene que haber un equilibrio, ya que ellos buscan el quién soy, como ustedes bien lo ven ahí, y tratan a su vez de tener cierta dependencia en la sociedad. Tratan de mirar a ese yo futuro profesional. Entonces siempre debemos trabajar de contenidos que sean de importancia como persona y como futuro profesional, y que todos los contenidos sean explicados de la manera en que los alumnos entiendan qué es lo que yo quiero que se lleven a casa de aprendizaje. No dar simplemente un contenido por rellenar o por cumplir, puesto que todo aquello que no sea significativo o no tenga valor para su persona o para su profesión futura, ese alumno no va a prestar atención. Entonces, algunos consejos de neurodidáctica. No se olviden que el pensamiento está ligado a las emociones, y las emociones también están ligadas a las conductas. No nos olvidemos nunca de que las buenas emociones siempre deben acompañar al aprendizaje. Una emoción negativa, el odio, la tristeza, el enojo, la tristeza, esas situaciones emocionales, si están ligadas frecuentemente al aprendizaje, lo más probable es que el cerebro se vaya a
adaptando e interpretando que todo proceso donde yo vaya a aprender es algo que se asocia a la tristeza o al enojo. Entonces, mientras más emociones positivas coloquemos y pongamos en práctica durante ese clima o ambiente educativo, va a favorecer esa asociación entre que si aprendo o las actividades que hago para aprender me hacen sentir bien. De ahí la importancia de hacer ese equilibrio de cosas, que los adolescentes no se sientan frustrados y no se sientan como ridiculizados, que esos generan emociones negativas, que lo más probable es que haya un rechazo en un futuro. Mi recomendación siempre, como ustedes se habrán dado cuenta, inicio la actividad con las emociones. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo estoy? Que estoy feliz de compartir, si así lo estoy. Y también preguntar los alumnos cómo están, si hay alguna emoción negativa circulando por medio. Entonces voy a tener esa amabilidad y esa consideración de no achacar a ese ser humano que se encuentra triste, por ejemplo, para que no haya esa asociación de emoción negativa y aprendizaje, y en un futuro haya la percepción de que toda actividad pedagógica es sinónimo de estar mal. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta. Inicio siempre mi actividad cargada de emociones positivas. Lo transmito y con la empatía el alumno lo va a recibir y va a ser más receptivo a aprender. Mirar a los ojos es bastante importante, sin siquiera sobrepasarme el contacto visual. Pero mirar a los ojos hace que se despierte en nuestro cerebro esas ganas de prestar atención. Voy pasando el rostro de cada alumno y voy mirando a los ojos, transmitiendo ese deseo de que tú aprendas lo que yo estoy diciendo y te tengo en cuenta. Entonces es más probable que el alumno sea más receptivo. Pero si miro fijamente a los ojos por mucho tiempo, también es contraproducente, porque parece que invadimos a ese ser humano. Entonces, por favor, utilicemos la técnica de mirar a los ojos cuando yo quiero que me presten atención. Existe una teoría que se llama neuronas espejo. Yo les cuento que esto fue un experimento que se realizó con una resonancia magnética funcional. Se le estimulaba a un ser humano y ese estímulo provocaba tristeza en ese individuo, y le hacían una resonancia funcional y ellos veían cómo el cerebro brillaba en ciertas partes que estaban relacionadas a las emociones, el sistema límbico. Entonces, lo que hacían de manera siguiente es le presentaban a una persona que estaba viendo que estaba recibiendo ese mismo estímulo triste, y le provocaba tristeza a la otra persona, y el simple hecho de estar mirando cómo sufría y verlo triste a ese ser humano que estaba simplemente viendo a su prójimo, se le volvía a hacer una resonancia y se daban cuenta que su sistema límbico brillaba de igual manera. Eso quiere decir que nosotros podemos transmitir las emociones de la mismísima manera como si fuera que nosotros estuviéramos pasando por esa experiencia. A ver, si lo digo en palabras más sencillas, es que mi cerebro se activa de la misma manera viendo o sufriendo o experimentando esa emoción como tal. Si yo veo que el prójimo está feliz, las áreas del cerebro que están implicadas en la felicidad mía también se van a encender, y yo voy a compartir de manera a un espejo esas emociones. Entonces, si el docente ya está algo cargado de emociones negativas, de ahí viene la importancia de las emociones y el aprendizaje. Si yo voy desganado, desmotivado, rabioso, cascarrabia, estoy emanando emociones que hacen que el alumno también active áreas de su cerebro relacionadas a esa emoción negativa,
y ellos experimenten esa ansiedad, esa angustia, ese enojo, esa tristeza, todas esas emociones que no son convenientes que llevemos a la práctica. Y en caso de que sea inevitable que yo esté así, yo debo declarar para que gracias a la empatía se pueda bloquear ese efecto negativo. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, siempre debemos innovar en nuestra actividad y podemos iniciar la actividad con sorpresa o alguna novedad. Lo que no sabemos qué es, para qué es y el qué será hace que nuestro sistema de atención esté en alerta. Y cuando estamos en alerta podemos enfocarnos y hacer la función ejecutiva mucho con mejor desempeño. Entonces esa pizca de curiosidad, de querer saber lo que me va a sorprender o lo que va a pasar, despertará mi alerta y mayor concentración voy a tener por parte de los alumnos cuando voy desarrollando la clase. Es un motor, y lo recalco, no es un pilar de aprendizaje, es un motor del aprendizaje y es importante, muy importante utilizarlo, aunque no debo abusar, pero es importante utilizar esta estrategia de la sorpresa. El miedo al ridículo o a pasar vergüenza es algo que yo tengo que entender a esta edad. Los adolescentes no quieren pasar vergüenza ni quieren realizar actividades que puedan poner en ridículo a su persona. Entonces, mucho ojo, porque eso generaría emociones muy negativas y probablemente ese alumno no va a querer entrar a clase, no va a soportar a ese docente ni a lo que hace y siempre va a estar con algún sentimiento o alguna emoción negativa relacionado a ese profesor y esperemos que no sea el caso de todos ustedes. Entonces, mucho ojo con las actividades que también yo vaya a desarrollar y que todos los alumnos realicen actividades en el cual ustedes vean o se les manifieste que ellos se sientan cómodos. Utilizar música de fondo en ciertas ocasiones es bastante productivo. Lo dice la neurociencia, se hizo un experimento en donde se colocaba música de fondo, entonces es un canal de aprendizaje, no precisamente la palabra, sino que yo voy enseñando cierto contenido y una música ligera de fondo, no distractora, va a ayudar a que se fije mejor el conocimiento. Entonces, de vez en cuando utilizar una música suave de fondo, principalmente aquellas sinfonías, orquestas sinfónicas, música clásica, en volúmenes bajitos funciona bastante bien. Es algo innovador, entonces cada vez yo voy teniendo algo nuevo para enseñar. Es una estrategia que les recomiendo que utilicen. Por ello, también les recuerdo, e insisto mucho en lo de las emociones, cuando uno tiene miedo y enojo, ira, lo único que yo voy a conseguir es que yo intente protegerme y me autodefienda. Entonces, un docente que inculca miedo y enojo, lo único que va a provocar es que sus alumnos se protejan y autodefiendan, se retraigan y no colaboren con ese docente. El enojo y la tristeza hace que nosotros querramos huir o querramos lanzar un ataque, nos volvamos agresivos. Entonces, todo adolescente tiene alguna rabieta, algún ataque vamos a llamarle así, violento, aunque la violencia no se justifica bajo ningún concepto. Probablemente yo tengo que entender que es un producto nada más que de enojo o tristeza y que si yo vuelvo a emitir un acto de violencia u otro ataque de la misma naturaleza, lo único que voy a hacer es escalar eso. Entonces tengo que entender yo como docente de que los adolescentes pueden manifestar ataques, improperios, violencia, huidas, simplemente como consecuencia de un estado de enojo o tristeza. Y la alegría nos abre en sí y nos abre a los otros. Entonces, una emoción positiva siempre, insisto de vuelta,
que es lo que nosotros vamos a tratar de buscar en nuestras actividades pedagógicas. Repito, esto es ciencia, esto fue experimentado y se sabe que funciona. No es simplemente algo que yo les estoy diciendo o que me parezca bonito o que me resulte grato decirlos. Simplemente les recalco. Esto es algo que ya se probó y se sabe que funciona. El alumno debe verbalizar lo aprendido o lo que se pretende que aprenda. No se olviden nunca de que si yo quiero que se aprendan un concepto, la forma garantizada para que se aprenda ese concepto es que el alumno hable, que saque a través de palabras, lo verbalice. Entonces, estar haciéndoles repetir, a ver, ¿qué dije? A ver, ¿cómo se entiende lo que acabamos de decir? Que esté hablando ese concepto, esa idea, ese conocimiento, el hecho de verbalizarlo hace que se aprenda y se fije, como solemos decir en lenguaje vulgar, se aprenda mucho, mucho mejor. Entonces, si hay algún concepto, algún término, algún conocimiento que yo quiero y creo que como profesionales deben de manejar, sí o sí, pídanle a los alumnos que repitan o lo verbalicen para que ésta se fije mucho mejor. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. No se olviden, por favor, de que vamos a tratar de dar pequeños tiempos de descanso, no estar atiborrando o llenando de contenidos de PowerPoint cargado de letras o unas actividades monótonas. Seamos ingeniosos y a cada cierto tiempo disipémonos, vamos a tratar de que sea más placentero y así se vuelva a ganar esa fuerza para poder lograr la atención o la concentración. La enseñanza multimodal es cuando nosotros combinamos las estrategias que les voy a mencionar, la visual, auditiva. Estos no son canales de aprendizaje, recalco, sino que son formas de trabajar, de enseñar, pero también son parecidas a los canales de aprendizaje. Está la visual, la auditiva, la verbal, la kinestésica, la enseñanza lógica matemática, la social y individual. Voy a tratar de mezclar estas estrategias para que resulte más pleno y garantizado el aprendizaje. Algo que también les garantizo y funciona, que salir del aula es bueno, es muy bueno. Tener actividades fuera del aula, por los pasillos, por el patio, es bastante producente. Se puede comparar grupos que no salen del salón de clases y otros que salen de vez en cuando a los pasillos, al patio, para estar hablando de ciertos contenidos. Beneficia bastante al aprendizaje. Entonces no se olviden que a veces es bueno salir del aula. El gaming o juego es... Realmente no olvidemos de que esto es una tendencia también, lo del gaming, pero más en nuestra área. Es que los juegos son el vehículo también para poder aprender. Si utilizo algún juego que yo, en lo posible, con mi ingenio, lo diseño y lo desarrollo para poder enseñar tal o cual contenido. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de una alumna dirigida por su docente. Y si ustedes se fijan en el papel que está en el suelo, son gráficos de comida. Juego no quiere decir que vamos a salir a jugar a la pelota, al partido, al tucacañino, o no vamos a salir a hacer los juegos tradicionales que son distractores, que son de entretenimiento, de ocio, sino que utilice ciertas estrategias de juego para que yo aprenda, le use de vehículo para aprender. Algo divertido, más fácil de aprender. Los carteles son los materiales más comunes que solemos utilizar en el salón de clase, tanto para poder enseñar
así también como lo mandamos a efectuar o ejecutar o diseñar o realizar a los alumnos. Aquí les voy a dar algunos consejos de cómo se hace realmente un cartel, atendiendo todos los conocimientos de neurociencias para que te resulte más efectivo a la hora de querer transmitir algún mensaje. ¿Cómo se hace un cartel? Les recomiendo que utilicen una fuente lisa. Como ustedes verán, esta diapositiva y todas mis diapositivas tienen esas características de tinte. Las fuentes lisas son las fuentes que no tienen adornos, no tienen ese yaborai, como le decimos, esas coletas, figuritas, que realmente lo único que hacen es distraer y disipar la atención. Deben utilizar siempre una fuente lisa. Los mensajes tienen que ser centrales, o sea, estar centrados. Todo lo que yo quiero que se transmita más importantemente lo voy a centrar. Nunca utilicen más de 7 palabras en una línea. Llenar de texto hace que se pierda la atención, de ese cartel no va a funcionar. Y existen imágenes que apoyan al cartel y existen imágenes que adornan al cartel. Evitemos mucho, las imágenes son muy llamativas, y si estas no tienen alguna función que apoye, debemos evitar aquellas que adornan. Y los colores que voy a utilizar siempre en un cartel deben ser contrastados. Así como ustedes están viendo esta parte de la diapositiva en el video, ustedes ven que tiene alto contraste el fondo con el frente, entonces ayuda a la concentración y llama mucho más la atención. Por ejemplo, acá les coloco el ejemplo de un cartel donde utilizo neurociencias para que ustedes sepan la materia. Si ustedes se quedan mirando, hay 4 imágenes y yo no he llenado de texto esto, y en el centro coloco entender al cerebro para enseñar. Ese es el mensaje central. Probablemente al terminar de ver este cartel es lo que voy a llevar grabado. No se olviden que en estos tiempos modernos el uso de los emoticones se conoce como una estrategia muy válida para la aprendizaje. O sea, asociar emoticones a ciertos tips de conocimientos ayuda al adolescente a aprenderse mucho mejor. Y estas son imágenes, por ejemplo, que están relacionadas estrictamente a lo que yo voy escribiendo. Entonces son consideradas como imágenes de apoyo. Al igual que estos emoticones apoyan la idea fuerza que yo quiero dejar en el cartel. Entonces, de esta manera, cuando vayamos a confeccionar, puede tener en cuenta de utilizar el centro del cartel para el mensaje principal, no llenar de letras, no más de 7 palabras en una línea, fuentes lisas a la hora de hacer de forma manual o manuscrito. Debo tratar de que sea lo más estético posible. Y puedo utilizar imágenes de emoticones que existen ciertos experimentos educativos y sociales que denotan de que los adolescentes aprenden mucho mejor cuando relacionan a los emoticones con el aprendizaje, con ciertos contenidos. De esta manera, de forma práctica, les he dado algunos de los pocos consejos que yo creo que son relevantes para esta franja etaria. Hay muchos otros consejos de neurociencia, pero que ya no incumben a la franja etaria con la que vamos a trabajar en un futuro como docentes. Entonces, este es mi pequeño consejo, el último video del módulo. Espero que haya sido de alguna utilidad y nos vemos en un próximo encuentro.